gloria a Jesús y siempre feliz con él seré. Amén. Por el hermano Hugo y su mensaje titulado ¿Quién es este que también perdona pecados? Gracias, hermano Jorge, hermanos todos, bienvenidos, como antes lo dijimos, a la casa del Señor. Es un buen tiempo para que podamos ir a la Escritura y también reflexionar en ella. Esta mañana lo haremos ahí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 7. Y vamos a leer toda la porción, hermanos, que se encuentra en ese capítulo 7, y vamos a llegar hasta el momento en el cual encontraremos precisamente el tema de este mensaje. Así es que por favor tenga lista esa porción del capítulo 7, Evangelio de Lucas. Vamos a dar inicio leyendo en el versículo 36 y vamos a llegar hasta el versículo 50. Un versículo lo leo yo y otro lo leen ustedes. Así es que antes de que leamos, hermanos, quiero orar al Señor. Padre, una vez más, encomiendo esta palabra al fiel cuidado tuyo. Te suplico que apartes todo pensamiento humano y que esta verdad del Evangelio sea llevada al corazón de los que escuchan, según tu voluntad. Padre, enséñanos a todos y que de esa manera podamos edificarnos en esta verdad. Que tu palabra, Señor, sea como lo dice ella misma, una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios mío, te ruego que por favor cada uno de nosotros tengamos esa oportunidad de ser redarguidos, instruidos, enseñados, edificados por esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. A ver, hermanos, si usted tiene listo ahí ese capítulo 7 del Evangelio de Lucas, me acompaña por favor a leer. Un versículo lo leo yo y otro ustedes. Gracias, hermano, por estar de pie. Versículo 38. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que toca, que es pecador. Entonces, respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un agricultor tenía 2 lectores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel también perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies,
mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me dijiste eso, mas ella, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que tus muchos pecados son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿Quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ven en paz. Amén. Pueden sentarse, hermanos, por favor. Ve usted que ahí se encuentra el tema del mensaje. ¿Quién es este que también perdona pecados? Tenemos un relato que de seguro lo hemos leído varias veces a través de el tiempo que Dios nos ha dado de vida. Y cuando encontramos de nuevo esta escritura, podemos darnos cuenta que hay algunos aspectos que resaltan en este relato. Si bien es cierto, el Señor Jesucristo es el personaje central en este relato, hay otros personajes también que son bien importantes. Precisamente, esta mujer que de pronto aparece en aquella reunión donde no había sido invitada. Este personaje que aquí se le conoce como un fariseo, que era quien estaba invitando al Señor y a los demás a tomar los alimentos. De hecho, este hombre era conocedor de la ley y los profetas, como se les conocía antes, y en ese tiempo a la escritura, a la palabra de Dios, a lo que se enseñaba en las sinagogas. Bueno, ahí están los tres principales personajes en este relato. Y como decía hace algún momento, cuando nosotros lo observamos, tenemos que poner un poquito de atención entre líneas lo que podemos observar. Si usted se da cuenta en el versículo 36, en el versículo 37 dice, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora. Pregunto yo, ¿acaso los que estaban a la mesa no eran pecadores? Pero se hace énfasis en una mujer que entró y solo en el caso a ella se le refiere como pecador. Pero también quisiera que quitemos algo de nuestra mente, porque cuando ese versículo habla de una mujer pecadora, normalmente nosotros en nuestro pensamiento nos imaginamos que era una mujer prostituta. Y el versículo, el relato no está hablando de ese tipo de mujer. De hecho, cuando nosotros lo entendemos, nos damos cuenta que si lo era, en todo caso ya no lo es, porque ahora ha llegado a buscar perdón. Entonces, son cosas que no están así puntualmente descritas, pero tenemos que observarlas ahí en el texto bíblico. Y muchas cosas más. El personaje principal, como antes lo mencioné, Jesucristo, que se ocupará de poner en claro las cosas delante de un grupo de personas, los cuales pues se harán una pregunta: ¿quién es este que también perdona pecados? Es decir, que usted y yo necesitamos ponerle cuidado a esa expresión, porque dice, ¿quién es este que también perdona pecados? O sea que ellos ya sabían que Jesús hacía otras cosas. Entre esas cosas, hacer señales, prodigios o milagros.
Eso es lo que la gente ya conocía del Señor. Ellos sabían que Él hablaba con autoridad, sabía que le presentaban ciegos, mudos, mancos, paralíticos, y Él les daba la salud. Él restauraba de su enfermedad a todos. Entonces, ahora ellos están en una situación en la cual dicen: ¿y quién es este que también perdona pecados? Cuando la Biblia que ellos conocían, o la ley y los profetas que ellos entendían, en sus escritos les habían enseñado que el único que perdonaba pecados era Dios. Entonces, ahí tenemos otro personaje. Y el último, un hombre que aquí se le conoce como un fariseo, un conocedor de la ley, alguien que era religioso, alguien que pertenecía a un grupo de una comunidad en la cual se mantenían muchos cuidando, digamos así, de las tradiciones, cuidando de la enseñanza que se impartía en cuanto a la ley y profetas. Bien, este hombre resalta de él algunas características. La primera que observamos en el relato es que en determinado momento, cuando la mujer entra y comienza a hacer aquellas cosas, a derramar el perfume en los pies del Señor y a derramar sus lágrimas, él habla para sí, diciendo: este hombre, si verdaderamente fuera un profeta, se daría cuenta quién es esta mujer y no dejaría que le toque. La posición que este hombre toma es bien complicada, porque no solo hace un señalamiento contra una mujer, sino que contra el mismo Señor Jesucristo. ¿Ven? Entonces, les decía yo en el culto anterior a los hermanos, aquí necesitamos, apenas en esta introducción, aprender de cada uno de esos personajes. Por ejemplo, en el caso de este hombre, llamado aquí un fariseo, necesitamos también aprender que hay muchas veces que nuestro comportamiento es muy parecido al de él. Nosotros nos ponemos en los zapatos de él y comenzamos a visualizar a los demás. El hermano como canta, la hermana como se viste, el hermano como camina, el hermano no usa tal vestido, o miren cómo hace, y aquello y lo otro. Y lo menos que hacemos es vernos a nosotros mismos y darnos cuenta que quizá nosotros estamos fallando más que los demás alrededor. Entonces, esa condición es bien complicada, porque recuerde usted que nuestra medida delante del Señor precisamente no es el hermano o la hermana que yo tengo a la par, sino el mismo Señor Jesucristo. Y ahí quedamos bien bajitos. En el caso de la mujer, necesitamos observar también que ella, habiendo reconocido la condición en la que se encontraba, ahora toma una decisión. La decisión es ir, aunque no la habían invitado, llegar delante del Señor y en silencio, y no se dice que profirió palabra alguna, sino que en silencio ella derramó lágrimas reconociendo su condición y además ungió los pies del Señor con un perfume, de manera que ahí fue una oportunidad muy clara para que el mismo Señor Jesús hiciera una buena enseñanza. Pero el punto principal en el caso de esta mujer es que en reconocimiento de su pecado, en reconocimiento de su situación, que solamente ella la conocía, va delante del Señor y llora y hace lo que tenía que hacer. También decía que muchas veces, hermanos, nosotros no necesitamos grandes cosas para presentarnos delante del Señor, con lo que tenemos. La mujer, reconociendo su necesidad, agarró lo que tenía consigo y se fue y lo presentó delante del Señor e hizo lo que hizo.
La Biblia dice que nosotros no hay ninguno entre nosotros que nos presentemos delante del Señor con las manos vacías. Algo tenemos para entregarle al Señor. Y no necesariamente tiene que ser un rollo de billetes de a 100. No necesariamente tiene que ser una ofrenda grande que todos la vean. No, lo que nosotros tenemos a la mano. Con eso llegamos delante de nuestro Señor. Ahora, lo principal en ella es el reconocimiento, el arrepentimiento, y así buscó a la persona adecuada, justa, que podía darle refugio y perdón de pecados. Ahora, ahí tenemos al Señor Jesucristo. El Señor está sentado también como todos en aquella mesa, pero a Él hace una referencia a un hombre llamado el fariseo en el caso, Simón. Pero ¿y quién le dice a usted que todos los demás no estaban pensando lo mismo que Simón? Porque cuando llegamos al versículo final donde está esa pregunta, dice que los que estaban juntamente sentados a la mesa, o sea, todos los demás, ahí son tomados en cuenta. Pero en el caso del Señor Jesucristo, se dirige directamente a Simón, el fariseo, y le dice: Simón, una cosa tengo que decirte. Y comienza el relato, pone en evidencia el pensamiento de Simón, pone en evidencia el sentimiento de aquella mujer, y le dice: algo tengo que decirte, y le comienza mostrando a dos personajes más, uno que debía poco y uno que debía mucho más a un mismo acreedor. El Señor le dice: a tu juicio, Simón, ¿quién de estos que ya no pudieron pagar y que fueron perdonados de su deuda, quién de estos amará más a este Señor que les ha perdonado la deuda? Y Simón responde diciendo: pues yo pienso que el que debía más está mucho más agradecido, y ese ama más al Señor acreedor. Y el que debía poquito, pues simplemente era algo que podía ser fácilmente perdonado a la deuda y que no requiere de mucho amor para el que así lo perdonó. Bien, entonces le dice el Señor: has juzgado bien. Y tienes razón. Mira a esta mujer que está acá. Y ya leímos el relato. Hizo todo lo que hizo, lloró, y si usted se da cuenta, hermano, ni siquiera se puso frente al Señor. Dice que se puso detrás del Señor y a sus pies. Vean, entonces, el Señor muestra la intención del corazón y la actitud de una mujer arrepentida, humillada, la cual tenía una profunda necesidad de perdón. Una profunda necesidad de perdón al reconocer sus faltas. Ella es como la del personaje que yo he relatado, dice el Señor. Ella sabe que sus pecados son muchos y que tiene gran necesidad de ser perdonada. Por eso ella ha amado más, y entre líneas, más que tú. Porque tú no me diste agua para mis pies, no ungiste mi cabeza, no diste un beso en la mejilla. Pero esta mujer ha regado mis pies con sus lágrimas, ha ungido también con ese perfume, y también me dio un beso allí a los pies. No ha dejado de hacerlo hasta hoy. ¿Ves? Entonces, esta mujer necesita amar o mostrar ese amor a causa de todo el perdón que le ha sido necesidad recibir. Porque posteriormente dirá el Señor: hija, tus pecados te son perdonados. Usted puede encontrar esas expresiones en el versículo 47.
Dice, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, hablando todavía con Simón, porque amó mucho, mas a aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Bien, hermanos, ahí tenemos todo el relato y la situación que se estaba sucediendo en aquel momento. Jesús otorga perdón. Ese es el primer punto que quiero señalar. Él otorga perdón. Para eso vino al mundo. Dice el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 12, mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y para ser llamados hijos de Dios, pasaron por un proceso, arrepentimiento y perdón de pecados. Y por eso ahora son llamados hijos de Dios. Pero también la Escritura, siempre en el Evangelio de Juan, hace una tremenda afirmación en el capítulo 3, que la mayoría conocemos solamente hasta el versículo 16 de ese capítulo. Pero en adelante, ese capítulo nos enseña tremendas cosas. Vea usted, dice que el Señor Jesús no vino a condenar al mundo, sino que vino para que el mundo fuera salvo por él. Ahí le voy a dar un momento para que también usted encuentre ese pasaje, capítulo 3, versículo 16 del Evangelio de Juan. Yo quiero leer los versículos del 17 en adelante. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. El versículo 21 dice, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Mira, ahí tenemos todo un cúmulo de versículos que apoyan el hecho del por qué ahora el Señor está delante de aquel grupo de personas diciendo, tus pecados te son perdonados. Estos y muchos más apoyan la verdad de que Jesucristo es el Hijo de Dios. En el caso, Jesús era en ese momento también el Hijo de Dios entre ellos, por lo tanto tenía toda la autoridad, toda la potestad de poder decir, tus pecados te son perdonados. Ahora bien, ¿cómo podemos observar eso en ese relato? Sencillo. Usted se da cuenta de que nadie le dijo al Señor, enséñanos o haznos un relato, sino que Él, de su propio conocimiento, para Él fue evidente que no solo Simón, sino que todos los demás, como dicen otras porciones, ¿verdad?, cavilaban en su corazón, en su pensamiento, en su mente, estaban atravesando algunos pensamientos que no estaban bien en relación a Él, al Señor Jesús, porque decían, es que si de verdad fuera profeta, supiera quién está frente a Él. No solo sabía eso, porque Él conocía el corazón de aquella mujer y su necesidad, pero también conocía el corazón y el pensamiento de Simón y los demás. Entonces, por eso Él hace evidente todo aquel momento y así hace su enseñanza. Ahora, Él, así como conocía el corazón, el pensamiento de Simón y los que allí estaban, y también conocía la necesidad de esta mujer, estoy completamente seguro que conoce su corazón y el mío. Conoce su más profunda necesidad, conoce su más profundo anhelo, conoce su más profundo pensamiento, conoce las intenciones que hay en nosotros. Estoy seguro que Él también, esa palabra pudo
haberla expresado para todos aquellos que hasta este momento la leyéramos o la escucháramos. También nosotros, en reconocimiento, como aquella mujer, a la más profunda sensación o deseo de ser perdonados, deberíamos de ir delante de nuestro Señor. Y quizá no hacer lo mismo porque no le tenemos físicamente a Él, pero sí reconociéndole que Él es justo para perdonar nuestros pecados. Esa es la verdad de este relato que tenemos acá. El Señor Jesús otorga perdón porque es Dios. Y Él ahí lo muestra al conocer las intenciones de todos ellos. Por eso hay una defensa, digámoslo así, de parte del Señor en relación a aquella mujer. Jesús conocía lo que aquel hombre y los que estaban ahí alrededor estaban pensando en su interior. Es cierto que esta mujer ha sido pecadora, muestra el Señor. Pero también es cierto que está arrepentida y humillada, por lo cual te digo que sus muchos pecados te son perdonados. Eso es lo que se supone en un pecador arrepentido. Es lo que se supone que hasta hoy todos deberíamos demostrar delante del Señor. Gran necesidad de perdón. Si ella ha sido perdonada al haber sido gran pecadora, puede esperarse con razón que también vea a su Señor y Salvador como alguien al que ella estima o ama grandemente. Esa debería de ser una expresión continua en nuestra boca. Si verdaderamente conocemos nuestro lugar, nuestra posición, si reconocemos cómo la misericordia y el amor de Dios se ha derramado para la humanidad, incluyéndome a mí, sería suficiente para expresar todo ese amor para mi Señor. Esa es la forma en que se escribe esa porción ahí. Ahora, la pregunta de nuevo puede mostrarnos una gran realidad. ¿Quién es este que también perdona pecados? Quizá nosotros a estas alturas en la vida o en la historia de la humanidad pudiéramos dar muchas más respuestas. Este que perdona pecados es el que murió en la cruz del Calvario. Este que perdona pecados es el que no se quedó encerrado en una tumba, sino que resucitó de entre los muertos y se sentó a la diestra del Padre, y un día viene por su pueblo. Este que perdona pecados es aquel que también el apóstol Pablo menciona, que lo vio camino a Damasco y que lo escogió para presentar su verdad y su evangelio a las naciones gentiles. Este que perdona pecados, nosotros pudiéramos ahora darle una respuesta diciendo, como Pablo también lo dijo, este que ustedes colgaron en un madero ha venido a ser la cabeza del ángulo. Este que ustedes colgaron en un madero es aquel Jesús, Hijo de Dios, que amó tanto al mundo y que lo envió por ustedes o por nosotros. Esa es una de las respuestas que tendríamos que agregar en relación al pasaje que tenemos en mención. Bien, la segunda parte de esta enseñanza, hermanos, que quiero presentar esta mañana es que en la Escritura el perdón es algo que también está inmerso en las páginas de la Biblia de principio a fin, como el mismo o la misma expresión de pecado. Nosotros vamos al comienzo de ella y en cada una de las páginas podemos encontrar tanto el relato de el pecado del hombre como el perdón de Dios y la misericordia de Dios en determinadas épocas de la historia de la humanidad.
al punto que llegamos hasta el final, al libro de Apocalipsis, y ahí mismo podemos encontrar cómo también se refleja la maldad de la humanidad. Si usted observa el capítulo 22, el versículo 11 en Apocalipsis dice así: el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Versículo 18: yo testifico que todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Cualquier persona que se atreva a manipular la verdad con su falsificación o con su mitigación, edición o interpretación errada, se hace acreedor a un juicio divino. Es decir, el comienzo no lo leí en Génesis porque todos sabemos cómo se muestra ahí la misericordia de Dios, el perdón de Dios, el pecado del hombre. Pero llegamos hasta el final de la Escritura y Dios sigue mostrando su perdón, su misericordia, sigue mostrando también la necesidad que el hombre tiene de mantenerse rectamente en la posición que le conviene delante de Dios. Y eso es lo que necesitamos nosotros observar de parte de nuestro Dios. Él es un Dios perdonador de siempre. Así lo afirma la Escritura, así lo podemos encontrar. Dice, por ejemplo, el Salmo 103, versículo 12, que Él, nuestro Dios, hizo alejar de sí nuestras rebeliones, así como está lejos el oriente del occidente. Pero antes de eso hace también esta afirmación: porque como la altura de los cielos sobre la tierra, dice, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Versículo 12: cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Digo yo, o le pregunto a usted, porque como la altura de los cielos sobre la tierra. ¿Cuál es la altura de los cielos, hermano? ¿Conoce usted? ¿Puede darme una respuesta? Cualquiera de nosotros podemos decir, no, si la altura de los cielos, ahí se ve el final. Suba ahí y usted se dará cuenta que hay todavía más allá que ver. Ahora dígame usted, ¿conoce usted qué lejos está el oriente del occidente? Alguno pudiera decirme, sí, de donde comienza el globo terráqueo hasta donde termina en su diámetro, ahí está el oriente y el occidente. Déjeme decirle que no. Usted llega al punto máximo de nuestro globo terrestre en el oriente y usted ve más allá y se dará cuenta de una cosa: que la tierra simplemente es un punto ínfimo en todo el universo creado por nuestro Dios. Por lo tanto, usted no encuentra el oriente, no encuentra el occidente, y dice la Escritura que Él es perdonador, porque cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de sí nuestras rebeliones. Ahí está. Dios es perdonador, porque también dice la Escritura que Él nos limpia completamente. Él no nos deja medio limpiados, si se puede decir así, medio limpios. No, dice Isaías capítulo 1 versículo 18 que Él nos limpia completamente. Se afirma de que Dios es un Dios perdonador en Isaías 38, 17, cuando dice que Él toma el pecado y lo echa sobre sus espaldas. Lo pone sobre sí para que nosotros ya no lo carguemos. Por eso es que el Señor Jesucristo podrá decir posteriormente: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ya no cargas tú con lo tuyo, yo lo cargo por ti.
Entonces es un Dios perdonador porque así la Biblia lo enseña. Imagínense que en Jeremías capítulo 31 y versículo 34, no solo lo imagine, sino que puede leerlo usted mismo. Dice allí que Dios no se acuerda más de nuestros pecados. Ahora le hago una pregunta: ¿acaso Dios olvida? Si Él olvidara, no fuera Dios. Pero déjeme decirle eso. El hecho de que la Biblia se escriba así o diga que Él olvida nuestro pecado, no es porque realmente esto esté sucediendo como en el ámbito humano, que nosotros olvidamos, sino es simplemente por la magnitud del perdón. Es tan grande y profundo su perdón que Él no tiene más necesidad de ponernos enfrente y recordarnos lo que hemos hecho. Totalmente diferente al pensamiento humano. Porque nosotros decimos: la perdono, hermana, pero no olvido lo que me hizo. Yo lo perdono, hermano, pero aquí mismo voy a andar siempre lo que usted me hizo. Completamente diferente nuestro Señor, nuestro Dios. Él perdona y dice olvida en el sentido de la magnitud del perdón, tan alto y tan profundo, tan ancho como su mismo amor, que no hay manera de cómo nosotros podamos medir. Por eso es que la Biblia nos enseña de esa manera. En Miqueas capítulo 7 y versículo 19 hay dos verdades también muy grandes. Dios sepulta nuestros pecados en lo más profundo del mar y de ahí no se sale. Él los pone ahí y no los vuelve a sacar de él. El mismo versículo dice que Dios echa esos pecados en lo más hondo del mar. Así lo expresa en dos momentos. Miqueas 7:19. Bien, ante aquella situación de arrepentimiento, el Señor Jesucristo aprovecha para hacer entonces su enseñanza y perdona el pecado antes de enviarla a su casa. Porque después el Señor le dirá a esta mujer: vete en paz, tu fe te ha salvado. Óigame, hermano, el Señor también entiende que la necesidad que esta mujer tenía era más apremiante en su alma que en su cuerpo físico o en su pensamiento o en sus sentimientos. Eso es lo mismo al día de hoy. El Señor sabe que lo primordial es la conversión del hombre. La necesidad más grande que podemos tener como humanos es la salvación, el perdón de pecados. Por eso encontramos escrito o versículos tras versículos de que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Por eso encontramos en la palabra del Señor de una y mil formas cómo se hace la expresión de la misericordia de Dios, de su gracia expresada al hombre, el favor de Dios, la necesidad que tenemos de arrepentirnos, de llegar al conocimiento de Cristo y así recibir el perdón de nuestros pecados. La salvación. ¿Ve? Entonces, esa es la enseñanza en este capítulo del Evangelio de Lucas. Vamos a ir concluyendo. Para Dios, el más piadoso de los santos necesita su perdón, igual que el más criminal de los pecadores. No hay un hombre demasiado malo, pudiéramos decir, para que el perdón de Dios no lo alcance. Solo puede haber quienes se creen demasiado buenos
para alcanzar tal perdón. Es decir, el hombre en su corazón y en su mente dice: no es posible que solo diga Señor perdóname y ya estoy perdonado. Es necesario que yo haga alguna penitencia. Es necesario que yo viva mi vida correctamente. Es necesario que yo no falle en una u otra cosa. Es necesario que yo dé un buen diezmo cada tiempo en la iglesia. Es necesario que yo asista a todos los cultos y no me pierda ninguno. Es necesario que yo no coma carne. Es necesario que yo me vista de una u otra manera. No es bueno que yo me pinte. No es bueno. Y hace una y tantas cosas creyendo que hay que agregarle algo al favor de Dios, cosa que no es bíblicamente cierta. Suficiente la gracia y la misericordia de Dios. El profundo perdón de Dios alcanza a todo aquel que cree, a todo aquel que quiere, a todo aquel que viene. Así lo dijo el Señor Jesús: todo aquel que a mí viene, no le echo fuera. De esa manera, hermanos, usted y yo entonces tenemos la necesidad de buscar a nuestro Dios, sabiendo que Él no se acuerda más de nuestros pecados, que Él perdona aún al más empedernido pecador. Comenzando con el que habla frente a ustedes. Él alcanza, y su misericordia y gracia es suficiente para todos. Vamos a orar. Señor, infinitas gracias te damos, porque no hay otro Dios que perdone pecados como tú lo haces. No hay otro Dios en el cual podamos creer. Así dice la Escritura: no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser perdonados y salvados. Por eso, Padre, una vez más, ruego por cada uno de los que nos encontramos en este lugar: perdona nuestros pecados una vez más. Y permítenos, Señor, también como aquella mujer de este relato, llegar delante de ti con humildad, con sencillez, reconociendo nuestras faltas. Padre amado, gracias por darnos la vida. Gracias, Señor, por enseñarnos y mostrarnos esta palabra. Te suplico que por favor tu paz y tu bendición continúe con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.